buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Cedo los micrófonos al licenciado Héctor Flores. Muy buenos días, Héctor, bienvenido. Hola Diana, buenos días. Un saludo hasta la Ciudad de México. Aldo, buenos días, muchas gracias. Queridas y queridos idontonautas, un placer saludarles en el aula virtual en el ciberespacio. Estamos listos para presentarles una conferencia que estoy seguro será de su agrado y esperamos les resulte útil. Estamos a sus órdenes, tanto en estudio odontotécnico como en Dental RH, para cualquier trabajo que ustedes deseen mandar a hacernos o cualquier material de las líneas que distribuimos. Y para no quitarles más tiempo, cedo los micrófonos a mi hermano Aldo para que iniciemos con esta conferencia. Aldo, un abrazo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos colegas, cibernautas. Diana, un abrazo igual para ti. No quiero empezar esta plática sin agradecer a Estudio Odontotécnico y a Depósito Dental RH, que son los que hacen el favor de poder compartir este rato con ustedes en esta charla, que para mí es muy importante. Yo creo que para mí son de los tratamientos que el paciente más disfruta, porque es un tratamiento muy conservador, es un tratamiento muy estético, muy amigable, y que podemos ofrecerle a nuestros pacientes una estética de gran nivel. Y el tema pareciera muy trillado, porque pues es un tema nada nuevo, es un tema que tiene desde el año de 1930, donde empieza Charles Pincus a manejar ese tipo de restauraciones. Y trataré, saben, como siempre en una hora es muy complicado dar toda la información, pero mi intención es darles un overview, una visión de lo que ustedes pudieran hacer hoy mismo en su consulta. Entonces, esta plática de la actualidad de las carillas, pues realmente a mí me complace tener la gran oportunidad de hacer esto porque día a día aprendo. Es una plática que damos a diario y que todavía hoy, poquito antes de empezar, estamos agregando nuevos materiales que a lo mejor todavía no están mucho en el mercado, pero que muy pronto lo estarán. La evolución vertiginosa de las técnicas y materiales han hecho que podamos ofrecer a nuestros pacientes restauraciones verdaderamente estéticas, duraderas, funcionales y conservadores. Eso sí, carillas es una de las mejores prácticas en nuestra consulta diaria. Se explicarán paradigmas que hoy en día son una realidad. Y el temario va a ser la clasificación de las carillas, la preparación de dichas, toma de impresión y selección del color, provisionales, selección del material y la cementación. Entonces, como les comparto un poquito la filosofía, esto es algo sencillo que tenemos que adecuarnos, que tenemos que habituarnos y que tenemos que prepararnos. Yo siempre les digo que esto es lo que muchas veces es nuestro dolor de cabeza, este cambio que tenemos que hacer, este aprendizaje, sobre todo ya cuando no estamos chavitos, que acabamos de salir de la universidad, que estamos ávidos de los conocimientos. Hoy vamos a ver, sin lugar a dudas, lo que es la actualización. Yo cuando empecé a poner carillas, pues hace más de 10 años, era casi punto menos que imposible poder pensar en hacer carillas tan delgaditas, en donde podamos ofrecer a nuestros pacientes cambios tan drásticos como tales, ¿no? O sea, podríamos hacer antes restauraciones de composite, que a la larga empezamos a ver ese tipo de problemas, empezaban a caer, a pigmentar. Pero sin lugar a dudas, la reflexión de esta mañana es cómo puedo lograr el éxito. Y como el éxito es tan amplio, personalmente pienso que el éxito es obtener lo que me propongo. Si yo puedo ofrecerle a mis pacientes que estas restauraciones cambien y queden así, yo creo que la sonrisa de mi paciente será el pago de este éxito, en donde estoy
restituyendo la estética, la fonética, la función y la gran alegría del paciente que esté contento con eso. Entonces, las carillas son soluciones restauradoras a necesidades estéticas generalmente, funcionales también muchas veces, de los dientes anteriores y premolares. Entonces, esto, si ustedes ven, son definiciones que estoy viendo en antecedentes de 1987, yo recién casi egresado de la universidad, ¿no? Entonces, como les decía, no es nada nuevo. Charles Pincus, desde los años 30, utilizaba delgadas carillas temporales para mejorar el aspecto a los actores. Luego Rochette, en francés, en 75, propuso el uso de las restauraciones cerámicas adheridas en el sector anterior, pero no fue hasta en la década de los 80 que a todos nos ha tocado vivir la gran evolución de la adhesión, en donde Von Courbon empiezan a hablar del BIS-GMA, de los adhesivos, en donde podamos tener la gran oportunidad de poder adherir ya restauraciones y no cementarlas. En el año 2010 hicieron restauraciones cerámicas con CAD-CAM ya, un sistema genial, y su evolución termina en carillas ultradelgadas de 0.3 décimas de grosor, es decir, hoy en día podemos ofrecer a nuestros pacientes restauraciones sin tocar el diente, sin prepararlo. Entonces, antes el paradigma era, bueno, tú esto ya lo rebajaste, entonces toda esa parte que tú rebajas de esmalte, lo tienes que reemplazar por un material que cumpla las propiedades biomecánicas de este esmalte, en el cual hoy en día es muy complejo restaurar como tal. Yo todavía sigo diciendo que no hay mejor restauración que la que no se hace. Entonces, una preparación, vean, muy conservadora, en donde no involucramos el área gingival, y con una preparación muy delgada yo puedo brindar a mis pacientes restauraciones muy estéticas. Entonces, todo esto es lo que se manejaba en la década de los 80, en la década de los 90, y entonces era una lucha que si vas a poner restauraciones de composite o vas a poner restauraciones cerámicas. Y otro punto importante que se veía es decir, ten mucho cuidado cuando prepares para carillas, tienes que ser muy conservador, porque si tú al preparar descubres dentina, vas a tener fracasos en las carillas. Y sin lugar a dudas era algo cierto. Hoy en día tenemos adhesivos, como se los mencionaba la vez pasada, que tienen mayor estabilidad en dentina que en esmalte. Entonces, hoy en día podemos hacer carillas de cualquier tipo, muy invasivas cuando es necesaria y muy conservadoras cuando también así lo es. Entonces yo les decía que cuando el esmalte es el tejido afectado debe ser reemplazado por un material que estudia su rigidez, la porcelana, y cuando la dentina es afectada se comporta mejor la resina. Entonces, pues está muy profunda, pues ponle poquita composite porque pues es más flexible y se fractura menos fácil. Entonces era una controversia en donde pues sí alcanzaban a confundir el uso de cada uno de ellas. Hoy en día quiero pasar esta diapositiva, posiblemente pueda sonar fuera del lugar, pero no sé si alcance a llegar hasta acá en este momento. Entonces, yo quiero decirles que sin lugar a dudas, para mí hoy en 2016, agosto, esto me sigue sorprendiendo ver carillas con un grosor de 0.3 décimas de milímetro, 0.3 décimas de milímetro, llamadas carillas de lente de contacto, llamadas carillas ultrafinas, llamadas carillas delgadas, como generalmente cuando nos tocan las evoluciones, pues no hay todavía un consenso generalizado. Entonces, estas restauraciones hoy en día, sin lugar a dudas, ya están a la vuelta de la esquina de ustedes, en laboratorios que están certificados, que están actualizados, nos pueden ofrecer, pero no solamente carillas de estas características conservadoras, sino con esas características estéticas. Y quiero compartirles que por favor les pido, involúcrense en lo que son los materiales. Muchas veces mandamos al laboratorio, yo pongo carillas cerámicas y no sabemos qué tipo de material es. Más adelante vamos a verlo. Personalmente, de acuerdo a los estudios que tenemos, creo que este material es una buena alternativa, es de hecho de los
únicos materiales certificados que nos permiten poder hacer este tipo de restauraciones así de pequeñas. Claro que pueden hacer unas de puro polvo feldespáticas, pueden hacer de otro tipo de restauraciones, pero en cuestión de estabilidad y estética, solamente restauraciones de IMAX podemos tener. Pero al final, cada una de las cerámicas tienen su forma. Yo les hablo de esto porque es lo que utilizo. Y vean esto, esta es la tableta de IMAX. Hay dos tipos de grosores, una más gruesa para prótesis y otra más pequeña para varias restauraciones y una pequeña para menos restauraciones, en donde podemos observar que está HT, LT, HO, MO y LT, que es un tamaño, es igual que esta, pero grande, y podemos tener colores o podemos tener, vamos a decir, no tanto colores, sino solamente tienen una translucencia. ¿Y esto por qué está dado? Está dado porque muchas veces nos ha pasado una restauración, un gran logro ha sido la translucencia. Entonces la mayoría de laboratorios manejan este tipo de tabletas de High Translucity o de Low Translucity porque es la que dan mayor mimetismo, la que pueden ofrecer esta parte en el borde incisal, esa translucencia con esta opalescencia. Y entonces si yo tengo una restauración, si yo tengo un diente que voy a restaurar y está pigmentado o tiene un poste metálico, en caso que sea una corona completa y voy a hacer una restauración libre de metal, tengan mucho cuidado al hacer su orden al laboratorio y pedir lo que son las tabletas opacas o tabletas translúcidas, porque si un poste o un diente está muy pigmentado y usted no le dicen al laboratorio, van a tener grandes problemas cuando se meten la carilla porque va a haber una translucencia, sobre todo usando estas pastillas. Entonces, es importante que pregunten a su laboratorio qué tipo de sistema están utilizando, de qué marca están utilizando y qué alcances tienen todavía. Aquí me hacen falta poner tabletas que se llaman tabletas Impulse. ¿Qué características tienen esas tabletas? Que esas tabletas están funcionando de acuerdo al valor, de bajo valor a alto valor y con un tono violeta que nos ayuda a tener mayor profundidad de nuestras restauraciones. Quiero pasarles esta clasificación, realmente ya no estamos en escuela, no tenemos que saber, ahora sí que las clasificaciones, pero sí tenemos que recordar en dónde lo puedo poner. Entonces, hay tres tipos de restauraciones por carillas. La número 1, el tipo 1, es cuando hay dientes decolorados, que son restauraciones que tienen, o son dientes que tienen pigmentos intrínsecos por tetraciclinas, por algún tipo de pigmentación de medicamento, y entonces aunque nosotros lo blanqueemos va a ser punto menos que imposible poder quitar esas manchas. Entonces todo lo que es tipo 1, de dientes decolorados, dientes manchados intrínsecamente, pues esa es la clasificación que entraría. El tipo número 2 son dientes que requieren modificación morfológica. Dientes de clavija, dientes cónicos, dientes Hutchinson, dientes un poquito giraditos que tienen ese tipo de problemas. Y el tipo 3 es cuando hay una extensa rehabilitación, cuando hay compromiso de los dientes, cuando hay caries muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dientes resistentes al blanqueamiento. Fíjense por favor si pueden observar, estos aunque son dibujos solamente, pero creo que nos pueden brindar la opción de tener un tipo de preparación aquí. Personalmente, cuando puedo hacer ese tipo de preparación, es la que hago, que se llama preparación en tajo. Esto quiere decir el borde inicial yo lo estoy cortando en tajo, aquí lo estamos viendo, con una pequeña inclinación a 45 grados hacia la parte palatina, en donde vean cómo yo debo de respetar mi margen gingival. No quiere decir que tengo que hacer una parte redondeada, tengo que respetar el cenit, ya hablábamos en la vez pasada en los parámetros estéticos, como el cenit está distal a la línea media del diente, para poder hacer una transición con el diente proximal mucho mejor. Entonces, si ustedes no pueden ver un hombro de terminación en el diente, en la impresión, en el laboratorio, tampoco lo va a poder ver.
Entonces, tengan en cuenta de poder marcar un hombro adecuado para que pueda ser un área de sellado y un área de terminación. Recuerden que el cemento, aunque sea adhesivo, o el material, aunque sea adhesivo, el que tiene que sellar es la restauración o el cemento. Entonces, otro punto importante que quiero hablarles aquí es, si mis dientes inferiores tienen un contacto en esta zona, en la unión de la carilla con la restauración, con la estructura dental, y mis bordes incisales de mis dientes pegan aquí en esta zona, voy a tener filtraciones muy pronto. Entonces, antes de hacer el diseño de la preparación, tenemos que fijarnos dónde tiene el contacto inferior de los dientes para hacer un poco más arriba o evitar llegar a ese límite del contacto de los bordes incisales inferiores. Entonces, este es el grupo A o grupo B. Cuando hay coloraciones de tetraciclinas, cuando no hay, se puede blanquear porque se hizo un mal tratamiento endodóntico y un tratamiento de conductos y se dejaron ahí restos pulpares y esto hace, ya saben, una pigmentación. Entonces, en este grupo A vamos a tener pigmentos. ¿Y aquí qué pasa? Yo quiero que ustedes razonen y que no vayan a decir, ya puedo hacer carillas sin preparar el diente. Entonces voy a mandar a hacer una carilla en este paciente para evitar que se vea esta mancha. Si ustedes lo hacen así, entonces sin lugar a dudas van a tener problemas cuando se meten la carilla porque se va a translucir perfectamente esa zona. Entonces la sugerencia que nos dan es que tenemos que preparar de una parte más profunda, más grande toda la parte media, la parte incisal donde está el pigmento, para que eso le dé oportunidad al laboratorio a poder hacer restauraciones más funcionales en esta zona. Una tableta opaca tendremos que utilizar, no una tableta translúcida, pero si el laboratorio no sabe, el laboratorio lo que está viendo es este modelo de yeso nada más. Si yo no le doy una información de fotografía, si no le doy información de circunstancias, la parte al paciente no le gustaban sus dientes, que eran muy pequeños, querían tener más valor, y entonces se aprovecha para hacer un diente más con mayor presencia, más cuadrado en esa zona. Si es un tratamiento de conductos en donde se dejan restos radiculares, pues vamos a obtener dientes muy pigmentados. Y entonces, aunque blanqueemos y blanqueemos y blanqueemos, no vamos a obtener los resultados que podemos obtener con unas carillas, en donde estamos ofreciendo a este paciente que tiene unos dientes opacos, el tipo de carillas. Esto, les reitero, son fotografías de libros. Al final ya vamos a empezar con más de pacientes reales para poder hacer esto. El tipo 2 es dientes conoides con preparación mínima, márgenes tipo chamfer, cierre de diastemas y triángulos negros interdentales, y el tipo 2E, aumento de la longitud y el relieve incisal. Hoy en día que tenemos tantos presencia del bruxismo y que los dientes se van desgastando, este es un gran tratamiento para ofrecer a nuestros pacientes. Entonces volvemos a hablar, ya realmente una preparación en el borde incisal no tenemos que hacerla porque estos pacientes no lo están haciendo, no lo están desgastando por su bruxismo, pero volvemos, tenemos que tener los mismos parámetros, respetar el cenit gingival, seguir la parte de la terminación proximal. Y ustedes van a encontrar muchos artículos diciéndoles que es mejor que quiten el punto de contacto, y van a encontrar muchos artículos diciendo que no quiten el punto de contacto. Esto ustedes deben de saber porque ambas pueden ser igual de buenas. Entonces, yo si lo puedo evitar, lo evito. Y si es algo donde el paciente me dice que se impacta el alimento o hay ya una apertura de este contacto, pues entonces sí lo quitamos para cerrarlo adecuadamente. Y esto es otro punto, si se dan cuenta, hasta dónde voy a desgastar esta línea media proximal, porque muchos colegas rebajan solamente la parte muy superficial y cuando el paciente sonríe se ve la unión de la carilla con el diente. Por eso es muy importante, por favor, que traten de llevar hasta el punto de contacto, a lo mejor en imágenes posteriores vamos a entenderlo mejor, que es hasta donde lo podemos llevar. Entonces, pues aquí un colega hizo una
carilla muy supragingival, quiso ser muy conservador, que no estaba tan mal, pero creo que cumplió su cometido, y el paciente no viene tanto por el paciente viene por estas de acá. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hacemos un encerado funcional primero para ver cómo le van a quedar al paciente. Preparamos, si se dan cuenta, el hombro, se ve perfectamente aquí la terminación, aquí se ve la terminación, esta es la parte de la terminación y esta es la parte de la terminación igual que acá. Entonces aquí no hay punto de contacto, entonces aquí es muy padre poder hacer restauraciones que van a quedar muy estéticas y muy funcionales, porque podemos brindar y podemos hacer el contacto en la misma cerámica. Estos pacientes, pues bueno, realmente tienen que hacerse un tratamiento periodontal muy profundo. Si se encuentran así, al final podemos ofrecerles, vean el terminado hasta dónde están muy hacia la parte palatina, y aquí está el punto de contacto. Entonces, es importante también terminar, hacer la parte subgingival un poco para poder llegar, porque acuérdense que en cemento no hay adhesión. En la raíz realmente la adhesión es muy poca, entonces tenemos que hacer un gran sellado mecánico, entonces tenemos que llevar los márgenes hasta la parte más superficial. Y aquí nos están sugiriendo cómo terminar el margen, terminarlo subgingivalmente, meterme subgingivalmente para evitar que hayan estos espacios negros. Entonces podamos terminar estas partes así. Y realmente son fotografías muy viejas, son libros de la década de los 80 en donde pues vemos esto, pero que hoy sin lugar a dudas puede ser mejor. Pero yo para una cuestión didáctica creo que es muy fácil poderlo comprender. Y el grado 2C, cuando los dientes están desgastados y podemos crecerlos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces el borde de longitud se hace una sonrisa negativa o una sonrisa neutra, para poder nosotros hacer una sonrisa positiva y poder crecer este tipo de dientes. Entonces, es una buena alternativa que podemos hacer. La última clasificación es cuando hay mucha caries, que hay una fractura tipo 4, y entonces tenemos que preparar de una forma muy conservadora. Entonces, se dan cuenta, todo aquello que nos decían que tenemos que rebajar, que tenía que estar exacto, pues hoy en día puede pasar a un segundo término. Aquí estamos viendo la parte transparente, el lugar que va a ocupar la cerámica, y entonces creo que son alternativas muy buenas. Entonces, el tipo 3 es fracturas extensas de la corona, pérdida extensa de esmalte por erosión y desgaste, malformación generalizada, congénita y adquirida. Entonces aquí tenemos un diente fracturado, los típicos de los chavitos que se caen en sus bicis, en sus patinetas, se pegan en la barda, en la banqueta y se rompen los dientes. Vean la terminación hasta esta parte de aquí, una terminación donde se ve completamente lo que es el hombro. Y entonces si yo lo veo en el paciente, pues lo puedo observar perfectamente en mi modelo de yeso y el laboratorio. Me puede ofrecer una restauración que podríamos hablar de restauraciones 7/8, ya no son carillas, pero que duran y que funcionan perfectamente ahí. Cuando hay una sobremordida vertical, pues hay que tratar de hacer un espacio. Si hay un espacio, sin lugar a dudas lo podemos hacer. Cuando yo hago una rehabilitación con carillas, ya sean 6 u 8 carillas, sin lugar a dudas es importante poner una guarda oclusal. Generalmente usamos una guarda protectora del 40, porque son dientes que se desgastaron por el bruxismo, entonces tengo que tener cuidado. Si desgastaron el esmalte, pues sin lugar a dudas cualquier material lo van a desgastar. Entonces, simplemente es cuidar este tipo de problemas. Muchas veces yo me juego mucho el papel con la ortodoncista, me apoyo con la ortodoncista para que me haga un levantamiento de mordida. Entonces, muchas veces antes el paciente acepta un tratamiento ortodóntico antes de yo poder poner unas carillas en la parte anterior. Igual el bruxismo, podemos poner una guarda miorrelajante, podemos dar terapia con láser, podemos hacer un ajuste oclusal, y muchas veces el bruxismo disminuye considerablemente. Entonces, no siempre pacientes con bruxismo están destinados a perder los dientes. De hecho, son los que más tenemos que tener cuidado de hacer las situaciones. Un apiñamiento severo igual, pues no, si no puedo preparar, está sobrepuesto una restauración y otra. Y a veces vienen pacientes que saben que con carillas queda bien y quieren que pongamos carillas donde pues, realmente es importante. Entonces, es imposible hacerlo, y esto lo hacemos con la ortodoncista, que nos ayuda
a liberar estos dientes y podemos después poner carillas muy bonitas. Cuando es una erupción, sobre todo en jóvenes, pues no vale la pena poner una carilla porque al final el margen se va a ver mucho defecto. Y el último, que yo sí creo que es la única contraindicación, porque fuera de los otros tienen solución y este no, es cuando hay defectos de adhesión, o sea, cuando hay una melogénesis, cuando hay una hiperplasia, en donde no podemos hacer un grabado. Coronas clínicas cortas, si yo tengo 3, 4 milímetros de superficie adherible, yo me lo puedo hacer. Si tengo una región incisional muy delgada y una corona corta, pues ya no puedo rebajar, entonces sí serían contraindicadas. Y coronas muy triangulares, en donde se verían muchos espacios negros y son complicados. Entonces, al final, ustedes ven, porque en los libros nos recomiendan, este tipo de restauración, este tipo de preparación, que no se toca el borde incisal está intacto completamente, la preparación viene subgingivalmente, y yo llevo hasta la parte proximal. Vean cómo tengo mi hombro muy bien marcado, tanto en mesial como en distal, y esta sería una preparación para caries sin tocar el borde incisal. Es cuando están muy pigmentadas solamente en la parte media y no queremos agregar ni aumentar el borde incisal. Este es un tipo de restauración que pueden funcionar. A mí no me gusta porque si hacen mordida borde a borde, va a haber mucha facilidad de que se rompan, como vamos a ver más adelante en los estudios, que se puedan romper aquí en esta parte. Esta antes se usaba mucho, que era un hombro palatino, entonces se desgastaba 1 milímetro en la parte incisal y entonces hacía un hombro palatino que se unía al margen o al hombro que veníamos en la parte vestibular. Esto yo poco ya lo hago, yo prefiero hacer, como les decía hace ratito, una preparación donde hago un borde incisal en tajo para que tenga mayor estabilidad y menos destrucción de la restauración. Aquí estamos viendo entonces, aquí nos marcaban punto 6, hoy en día ya puedo tener punto 3. Generalmente intenten que la preparación sea supragingival, siguiendo el cenit de la restauración. Esto es lo que hacemos en los diplomados que tenemos aquí con los alumnos. Se prepara, se hace una llave de silicón para que se tenga un poco la información de cómo va a quedar mi restauración al ponerla. Entonces vean, por ejemplo, aquí yo les decía que íbamos a ver más adelante, que es muy fácil ver. Vean este margen es inadecuado en esa zona. Este margen debería de tener hasta aquí, hasta el punto de contacto. O sea, toda esta cara proximal debe de estar cubierta lo más posible. Y si yo tengo que cerrar un diastema, pues sin lugar a dudas, este espacio que ven, esta línea roja, debe de quedar lo más posterior posible para poder tener un buen punto de contacto. Entonces, hoy las medidas, sin lugar a dudas, pueden ser de punto 3 hasta 1 milímetro y de gastar 1 milímetro toda la parte de la cara vestibular. Y tengo que dejar 1 milímetro en el borde incisal para darle estabilidad. Vean aquí cómo tenemos este hombro que yo les digo por palatino. Entonces, hay que hacer un hombro palatino que una con lo que son las terminaciones, el hombro vestibular, en donde pues cuesta más trabajo y esta zona se puede fracturar muy fácil, pero es una parte de poder también preparar sin lugar a duda. Por favor tengan en cuenta y usen la tecnología. Yo tengo un diamante extremadamente grueso, mediano, fino y extra fino, y cada uno cumple sus funciones. ¿Y qué les voy a decir? ¿Por qué no les voy a decir qué fresa utilizar? Porque cada fresa es de acuerdo al diente que van a preparar y depende qué marca comercial ustedes utilicen. Entonces hay veces que una troncocónica para operatoria puede servirles para una carilla inferior, o hay veces que tienen que usar una troncocónica hasta larga para poder hacer un diente anterior. Entonces los centrales y laterales que prepararon con chamfer palatino, como veíamos en la parte posterior, o sea, este tipo de chamfer que tenemos aquí, mostraron una resistencia más alta a la fractura que los que se prepararon únicamente por vestibular, que era esta restauración de aquí, que no se toca el margen incisal y solamente se prepara la parte vestibular. Como les digo, es muy importante, por favor recuerden que este hombro siempre llegue hasta lo más, vamos a decir, palatino, lingual que puedan, sin que quiten el punto de contacto.
porque si lo dejan muy vestibular, se va a ver la unión de su restauración con el diente natural. Entonces, aquí lo estamos viendo. Si mi punto de contacto está aquí, vean hasta donde yo preparé esta zona de acá. Entonces, hoy en día puedo preparar punto 3, punto 4, punto 5, punto 7. O sea, estas medidas antes eran muy quisquillosas para no poder llegar a la dentina. Pero hoy realmente para mí me tiene sin cuidado llegar a la dentina en el aspecto funcional, no en el aspecto conservador. O sea, yo siempre trato de ser lo más conservador posible. Y miren, esta preparación es la que a mí me gusta. No tengo que hacer un hombro en palatino, sino hago un corte en tajo 45 grados. Entonces, para el laboratorio es muy fácil. Vean todo lo que tienen aquí de cerámica. Es una cerámica más estable, más resistente y con mayor adhesión. Entonces, pueden poner 1 milímetro, pueden poner 1,5 milímetros, pueden poner hasta 2 milímetros de cerámica y no van a tener ustedes ningún problema con las cerámicas que son inyectadas, generalmente de alta resistencia. Entonces, es como muchas veces lo que se comenta el chiste de Pepito, que le preguntan cuánto es 5 por 5 y Pepito contesta 50. Entonces la maestra le dice, Pepito, razona, 5 por 5 son 25. Entonces Pepito le dice, bueno maestra, ¿qué quiere? ¿Rapidez o exactitud? Entonces nosotros también tenemos que pensar qué queremos, si estética o mayor dureza de la restauración. Vamos a ver un poquito más adelante los valores de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el espesor de esmalte. Vean por favor cómo en la línea, en la línea que se une del esmalte con el cemento, pues puede haber en 3 aspectos. Puede terminar en filo de cuchillo, puede que sea mucho más corto, de ver un espacio. Entonces, si se puede ver con una radiografía o clínicamente, lo ideal que la carilla quede completamente adherida a esmalte o a dentina, pero no a cemento. Amén de que haya una retracción gingival, que haya una cavidad cuneiforme y entonces el diente está pigmentado y pues tenemos que llegar hasta allá. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer un buen hombro de terminación para que quede así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder preparar 3 milímetros si es posible, en la parte 7 milímetros y en incisal 1 milímetro sería lo ideal. Entonces, como les digo, estos valores realmente tienen poco. Miren, ¿qué pasaría si yo tendría aquí, como este tipo de preparación, tengo que irme hasta la parte terminal? Y aquí termino en cemento, esmalte, dentina, poquito y poquito de cada uno de ellos. Entonces, tengo que hacer las terminaciones, un desgaste en la parte cervical, un desgaste en la parte media y un desgaste en la parte incisal. Si yo meto una fresa derecha para rebajar en tajo esta parte, lo que voy a hacer es, voy a llegar siempre a la dentina y muchas veces hasta la pulpa. Por eso mi preparación con la fresa, como vamos a ver más adelante, es en 3 planos. Entonces, vean el hombro supragingival, bien marcado perfectamente, mi margen en tajo. Las fresas siempre deben de ser redondeadas, dependiendo, si yo tengo una fresa que mide 1.2 milímetros y sumerjo la mitad, yo ya sé que voy a tener 0.6, 0.7 en la cuestión de mi margen. Entonces, solamente utilizo la punta de la fresa para yo poder hacer este tipo de preparación. Y luego uso todo el cuerpo para yo poder preparar en la parte media y en la parte incisal. Siempre teniendo 1, 2, 3 inclinaciones de la fresa, como lo vemos aquí. Entonces, esto es importante que lo veamos. Repito, esta es la parte por lo cual tienen que ser supragingival, es lo ideal. Este es el otro tipo de preparación con el hombro palatino en vez de entajo. La que ustedes quieran pueden preparar. Esto no hay absolutamente ningún problema. Si tengo un diente muy delgado, lo ideal es subir un poquito más esta preparación para poder obtener mayor estabilidad en esta zona. Entonces, dientes muy delgados, mayor flexión, necesitan mayor preparación incisal para mayor grosor de porcelana, para que la porcelana sea la que esté resistiendo los embates de los dientes inferiores. En cambio, si están sus dientes muy gruesos, entonces si curvados, pues es mucho mejor, requieren reducción mínima incisal. Entonces, es importante poder recordar también esto para poderlo hacer. Ya hablábamos del punto de contacto. Lo ideal es preparar hasta antes del punto de contacto. Yo les decía, aquí estamos viendo
Si yo esta preparación la dejo muy superficial, entonces se va a ver la unión. Entonces, esto es como lo tengo que dejar para evitar llegar hasta la parte más profunda, a excepción que fueran con espacios abiertos y tengo que llegar lo más posterior posible. Ya habíamos hablado del seno gingival, no tengo que modificar porque se van a ver feas. Yo puedo modificar la estética gingival haciendo un tipo de preparación inadecuada. Entonces, ¿quién me manda cómo va a ser mi margen gingival? Pues la encía. Entonces, de acuerdo a lo que la encía, yo lo voy a preparar, ese contorno gingival. ¿Cómo preparen? Como ustedes quieran. Hay muchas formas de poderlo hacer. Cada quien tiene una habilidad y cada quien tiene una sofisticación mental en donde pueden hacer cada cosa. Mi forma de trabajo es entre más rápido, mejor. Entre menos agreda al diente, mucho mejor. Entonces, hay fresas que se llaman de donas o fresas marcadoras, en donde vienen diferentes grosores para yo marcar y hacer unos surcos guías. Y estos surcos guías me ayudan para después al pasar una fresa troncocónica me quede la profundidad adecuada. Cuando son dientes muy convexos es muy complicado que se pueda usar esta fresa. Otra es una fresa de bola número 3 que se marca y se marca el surco y luego ya hace con una fresa troncocónica de extremo redondeado se va limpiando esta zona. Entonces, aquí tenemos la misma fresa número 3 de bola, en donde se hacen estos surcos incisales para saber cuánto voy a desgastar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo sin batallar tanto con este tipo de llave de silicón? O sea, yo la pongo ahí, o puedo hacer un acetato transparente del 40. Antes de que yo desgaste al diente, lo hago, y entonces voy trabajando, o si hice un encerado funcional, le tomo una impresión a ese encerado funcional, hago un acetato de ese encerado funcional, y entonces lo voy poniendo para que él pueda tener una idea de cómo van quedando los dientes en nuestras reducciones que estamos haciendo. Entonces, fresas más finas, tengo el riesgo de marcar el diente, porque si hago mucha presión, se nos va a marcar un poco en esta parte. Entonces, yo no soy muy partidario de usar toda la fresa así. Yo con la pura parte activa de la punta voy marcando el margen, siguiendo en la parte del contorno gingival. Y luego, después de marcar el hombro, marco mi parte incisal, rebajo mi parte incisal, y entonces ya después hago mi preparación gingival, media e incisal. Esta es la forma que yo trabajo, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer, pero para mí la lógica me lo dice eso. Si yo marco un hombro antes de que rebaje el diente, eso es lo que no voy a perder el parámetro de preparación. Si después hago un hombro en esta parte, mi restauración me va a quedar muy marcada, pero son parámetros. El hilo, tengan mucho cuidado, aquí se ve facilísimo. Yo a veces que tengo pacientes que digo, caracoles, ¿cómo puedo? Yo meto un 3-0 abajo y luego un 0 o un 2-0 y luego un 0 y padrísimo, pero hay pacientes que no pueden meter ni un 0 ni un triple 0 porque su encía no es tan elástica. Hay encías muy sangrantes, hay encías muy flexibles, hay encías muy fibrosas. Entonces, hay que tener en cuenta cada uno. Hay veces que tienes que anestesiar, hay veces que no tienes que anestesiar. Entonces, recuerden, cada paciente es muy diferente para poder hacer las preparaciones en esto del hilo, que esto es otra cosa, ¿no? Ya habíamos visto surcos horizontales, estos son surcos verticales que tienen la misma función. Yo meto la mitad de mi fresa que mide 1 milímetro, entonces son surcos de orientación de 0.5 milímetros. Y aquí los tengo y luego ya uno las cosas. Entonces yo creo que pudieran funcionar, pero al final para mí no tienen mucha función. Aquí les decía que hay surcos de orientación de cara vestibular de diferentes tamaños para saber dónde lo voy a poner, pero en dientes que son muy cóncavos o muy convexos, como lo quieran ver, pues realmente las fresitas tienes que estarlas moviendo, cambiando y pierdes mucho más tiempo. Hay este tipo de donas también que marcan de 0.3, de 0.5 para hacer surcos individuales en la forma de orientar. Y como les digo, siempre su preparación va a ser antes del punto de contacto, pero no aquí. O sea, no hagan terminaciones muy superficiales, sino vénganse hasta la línea parte media vestibular, hasta donde los permite el punto de contacto,
personalmente quisiera que no lo quitaran, creo que lo ideal. Aquí tenemos otra forma, está el margen muy bien marcado, tenemos un buen espacio para poder hacer esto, ¿no? Una fresa de bola también la pueden terminar y marcar ese hombro, que es el hombro palatino. Y aquí tenemos cuando hacen cierre de diastemas, como les decía, pues claro, tenemos que llegar lo más profundo, pero el punto de contacto se hace con la cerámica para poder hacer un perfil de emergencia adecuado. Y pues son carillas, vean, donde tienen mucho más de 0.5 y donde tienen más de 1 milímetro de preparación, porque la técnica lo permite. Hay quien le gusta pulir, es muy meticuloso, entonces discos de lija para pulir la restauración y quede completamente pulido. Hay quien hablan de muchísimos estudios que te dicen que si dejas una preparación lisa es mejor, y hay muchos estudios igual que te dicen si dejas una preparación de acuerdo a la fresa te quedan igual. Para mí, trato de utilizar al final una fresa de grano fino, no extra fino fino, y como me deja esa fresa, así lo hago. Yo no trato de dañar lo menos posible al diente. Cada vez que uso una fricción al diente, pues es una agresión que estoy teniendo de calentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta es mi forma de preparar, solamente utilizo la pura punta de la fresa, que es la que a mí me convence y la que utilizo. Entonces, esta es una fresa extra fina, ¿sí? Una fresa de diamante de grano fino. Yo termino con esta sin seguir con esta de acá. O sea, no importa que mi esmalte me quede un poco rugoso. Cuando hay una clase 3, por favor, lo ideal es llevársela para que quede todo de una carilla, pero si no se puede, traten de cubrirla desde la parte más superficial, desde esta parte de que quede un espacio sano y que la incluyan en esta zona para tener bien protegida. Aquí lo estamos viendo, la restauración. Esto es lo correcto, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque queda esmalte sin mucho soporte en esta zona y se puede romper. Entonces, así es la parte de meter la fresa. Aquí lo estamos viendo usando la pura punta para marcar el hombro. Y cuando hay una restauración, pues hay que quitarla adecuadamente. Entonces, aquí está un 1-2-0 o un 3-0 de acuerdo a la encía. Vean qué padre se ve aquí, pero no en todos los casos lo podemos hacer. Hay quien lo hace continuo, entonces se pone un 0-0, se pone un 0, se retira el 0, se retira el 0-0 y se toma el material de impresión. Aquí se ve muy fácil, muy bonito. Hay veces que no lo es tanto. Entonces el caso clínico lo estamos viendo ya para terminar esta parte. ¿Sí? Se pone el hilo, se quita el hilo, se pone un material fluido y luego se toma la impresión. Personalmente, este tipo de impresiones no me gustan porque llega el material pesado y desplaza completamente al material ligero y quedan las impresiones con el material pesado y el ligero se va para allá. Entonces yo pongo una técnica de doble impresión para que pueda quedar adecuadamente. Esto es muy raro que lo puedan hacer porque siempre el material pesado avienta al material ligero. Entonces, como les comentaba, las cuestiones de las impresiones, sin lugar a dudas, el mejor material es un polivinil siloxano. Entonces, si se pueden tomar, esto es lo ideal, dejar un hilo el 0-0, el 000 adentro del crédice y el 0 sacarlo para que queden impresiones padrísimas, eso sería lo ideal. Lo que es el encerado funcional, lo que yo hablé con mi paciente, les dije, mira, te voy a crecer los dientes de esta forma. Entonces, yo a eso con este material que se llama Z-Labor, que es de la marca Shermack, que es un silicón. Entonces, yo preparo un poquito, le pongo su activador, lo llevo, le tomo esta impresión a mi modelo de yeso, en donde tengo ya mi preparación, mi encerado, todo lo que yo hice con el paciente. Perdón, y al haber preparado, pongo algún tipo de composite de resina en esta parte, como System, por ejemplo, o acrílico, si lo quieren hacer. Y entonces lo pongo en el paciente de una intención, lo recorto y después lo cementamos con un cemento. Yo no estoy de acuerdo en esto, generalmente yo dejo el material ahí, como está todo unido, por fricción se queda en la parte de las carillas. Si ustedes graban y luego ponen un poco de adhesivo, les va a costar mucho trabajo quitar el cemento y muchas veces le tienen que volver a fresar en esa parte y es molesto para el paciente. Entonces, yo sin grabar ni nada lo llevo y pongo un material que se llama Tembon,
¿sí? NE sin Eugenol Clear, porque el otro es muy blanco y me va a cambiar el color de las restauraciones. Entonces, estos son los provisionales que yo puedo hacer. Hay veces que si es una carilla, una cuestión sencilla, tomo composite, lo pongo directamente y sobre ese composite estoy haciendo sobre el diente directamente estoy haciendo el provisional. Entonces, este es el Tempone Clear, por favor, ¿sí? Para que lo puedan utilizar, el que diga NE, que no tenga eugenol. Entonces, ¿qué tipo de restauración voy a utilizar? Al final yo creo que tenemos 4 tipos de técnicas para poder utilizarlo. La primera técnica es utilizarlo con composite directo. De hecho, hoy en día sacaron un buen material que se llama Veneer, que son copias de las que hace mucho tiempo Dentsply sacaron, sistemas que sacaron hace tiempo, en donde vienen carillas preformadas. Entonces tú nomás pones composite, pones la carilla preformada, esta máscara y te queda ya listo y nomás pules y terminas. Entonces esa es una parte en donde yo creo que poco lo hago. A lo mejor en cuestiones de urgencia lo puedes hacer o cuando el paciente no puede gastar mucho es cuando lo haces. Para mí, sin lugar a dudas, los sistemas de inyección y CAD-CAM han venido a revolucionar de una forma cañona todo lo que puedo hacer en la parte de mis pacientes. La segunda pueden ser composites o plásticos, llámenle cerómeros, polividrios, de material de micro rellenos, hecho en el laboratorio. Yo creo que si el otro, un composite directo, que pueden quedar muy decentes, pueden obtener una calificación de 80, estos sin lugar a dudas pueden tener una calificación de 85. Entonces tomo impresiones, mando al laboratorio y entonces el laboratorio me manda mis restauraciones a base de, como les digo, de polividrio, de cerómeros, de cualquier tipo de composites de nanorelleno, que son termocurados, a veces con presión, a veces con calor, y entonces son restauraciones que pueden quedar muy bonitas, pero sin lugar a dudas nunca se van a comparar con una cerámica, que es una cerámica feldespática hecha a mano, que obtendría una calificación de 90 y una restauración por CAD-CAM o por medio de inyección, que podemos obtener una calificación de 100 sin lugar a dudas, que queda mucho mejor que el diente natural. Entonces, cerámicas feldespáticas, que podemos utilizarlas adentro de una pastilla. Para mí, de estos 3, por cuestión de rapidez, de estética, de funcionalidad y de costo, me inclino mucho por Empress Aesthetic. Vamos a ver más al final lo que es cada una de estas restauraciones. Entonces aquí tenemos todas estas marcas Noritá, que realmente ha venido muy fuerte en el mercado. Últimamente que he estado mandando las restauraciones a odontotécnico, sin lugar a dudas he notado una gran habilidad del material, y una gran habilidad del técnico y una gran calidad del material para poderlos hacer. Entonces, como les digo, hoy en día nuestro problema es qué puedo hacer para obtener una buena restauración y decidirme con tantas proceras. Sin lugar a dudas es una hipermaterial y ya no se llama Impress 2, se llama IMAX, Inceram, Empress, todo esto lo podemos utilizar dentro de nuestra práctica, ¿no? Y como les decía, aquí hay una tabla en donde nos dicen, wow, está genial. Hasta hoy la circonia, que es a partir de lo que es la Inceram circonia, Zircon y lava, no se pueden grabar, no se pueden adherir, por eso no están indicados para carillas todavía. Entonces, sin lugar a dudas, cualquier tipo de Inceram, de Proceras, Alumina, de IMAX, que están en esta zona, son las restauraciones que quedan mayor. Empress Aesthetics, cementadas, tiene valores muy altos. Entonces, bueno, como quiera que sea, lo podemos utilizar en cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos una feldespática laminada. Como les digo, realmente hay casos que nos quedan para las fotos, hay otros casos que no nos quedan. Esto está padrísimo porque yo puedo hacer un escaneo en la boca del paciente, se la mando al laboratorio, el laboratorio lo ofrece y me entrega la restauración. Todo es por medio de computadora. Aquí no hay modelos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Infiltradas por vidrio, Inceram.
Entonces podemos tener spinel, alumina y zirconia de Inceram. Estas dos están indicadas en carillas. Vean la resistencia que tienen. Entonces, sin lugar a dudas, pueden ser buenos materiales. ¿Sí? Un material entre más resistencia a la flexión tenga es más rígido y más fácil de que se rompa. Entonces, las que tienen bajo resistencia a la flexión es padre porque son se fracturan menos. Entonces, situación de máxima translucencia, cuando quiero translucencia tengo que poder pedir esto. Cerámicas prensadas, siempre es estética, que es cerámica feldespática reforzada por leucita. Personalmente me gustan mucho en la parte, entonces siempre que pueda hacer mi primera elección hago eso, si no hago IMAX y si no hago Noritake. Aquí tenemos IMAX. Si se dan cuenta, entre una y otra, a mí se me figura IMAX un poco más opaca, no tan lúcida, que se puedan poner en cada una de ellas, ¿no? Entonces, preparaciones otra vez de diferentes formas, donde poder poner la pastilla y donde poder poner lo que se llama el cutback. Preparaciones, punto 3, lo más que pueda supragingival, perdón, que no llegue a la línea melodente, a la línea cemento esmalte, y estas preparaciones ya las habíamos hablado. Son padrísimas porque el laboratorio las encera, la cera es fácil de manejar, las inyecta y al inyectarlas pues quedan sobre esto, ya está en la cerámica, se hace un cutback, el laboratorio corta, pica, hace todo esto y al final se obtienen restauraciones muy finas. Aquí estamos teniéndolas, ¿sí? Y al final con una translucencia, una opacidad muy buena, aquí estamos viéndola. Sí, la texturización. Entonces, si en mi cabeza ahora hay pacientes que tienen dientes tan feos que no puedo dejar dientes tan bonitos que por bonitos se ven feos, ¿no? La cementación de las carillas, tengan mucho cuidado, por favor, porque si yo mandé a hacer una carilla 210, por ejemplo, que quedó perfecta en la boca del paciente, y yo tengo un cemento 110 y la cemento, voy a hacer el cambio radical del color y yo las probé. Hay estos materiales que se llaman Try-In, que son de prueba, que es glicerina con color, en donde yo puedo probar desde un color extra claro, cuando mando a hacer colores extra claros, a un color blanco opaco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a regresar aquí. Esto se llama un material dye natural, que son para hacer muñones naturales. Yo tengo que tomar el color del muñón, porque si yo mando a hacer un color 210, el laboratorio A2, el laboratorio agarra un color A2 y te lo hace A2. Pero si tu muñón está pigmentado, va a cambiar radicalmente tu carilla. Entonces es importante hacer estas pruebas para saber qué tipo de cemento voy a utilizar. Por ejemplo, esto es un Variolin Aesthetic, que me da estos 6 tonalidades, o sea, me da 3 colores, un transparente, un extra claro y un blanco opaco. La línea negra es lo que no deja de ver. Entonces, si yo tengo un diente muy pigmentado, puedo utilizar este color, pero el laboratorio debe saber que voy a usar este color. Entonces, a lo mejor si le pido un A3, él me lo va a hacer en un color, no sé, B2, B3, para que a la hora que yo ponga un color blanco me mimetice y me quede el color que yo realmente quiero. Tenemos consistencias, high consistencia, low consistencia, high consistencia y ultra consistencia. Entonces, lo ideal es utilizar este no lo tenemos en México, se usa con ultrasonido, pero esto es bueno porque evita que la carilla se mueva tanto dentro a la hora de la cementación. Entonces, si pueden usar de high viscosity para carillas, sería el indicado. Este es low viscosity y high viscosity. Aquí tenemos todos, cada caso comercial tiene el Panavia 21, tiene su tipo de polimerización por falta de aire, Relight de 3M, Nexus de Care, Enforce de Denseply, todos Duolio, de DualSense, o sea, todos tienen su cemento para poderlo hacer. Con eso terminamos con este caso clínico. Vean la preparación, ¿sí? No siempre el hombro debe ser supragingival, si puedo poner el hilo, tengo que cuidar mis partes proximales de mis dientes. Ponemos ácido fluorhídrico si cada cerámica tiene su tiempo. Entonces, por ejemplo, Empress Aesthetic tiene que grabar 1 minuto, IMAX 20 segundos, este ácido fluorhídrico es el 4.9. Ponemos silano, ponemos el acondicionador, yo no le digo ácido fosfórico, le digo acondicionador de esmalte y de dentina, lo dejamos 10 segundos.
para que no grave tanto, sobre todo esta dentina. Lavo muy bien, seco, evitando desecar, aplico el adhesivo. Por favor, después de aplicar el adhesivo, traten de usar un adhesivo que sea dual, que sea auto y fotopolimerizable, porque si yo al aplicar el adhesivo lo polimerizo, su restauración ya no les va a sentar porque deja una capa. Entonces, no lo adhieran, por favor. Y si no tienen una buena lámpara de polimerización, el adhesivo que quedó adentro va a quedar químicamente activo y el paciente va a regresar al tiempo, a los 2, 3 días, 4 días, diciendo que tiene mucho dolor, porque químicamente está dañando el adhesivo a la estructura dental. Llevo mi carilla y quito excesos, pongo mi gel de glicerina y lo pongo. Entonces, al final, la toma del color, por favor, siempre que vayan a hacer algo estético, díganle al paciente, propónganle hacer blanqueamiento antes de preparar. Porque si hacen carillas que les quedaron muy bonitos y el paciente quiere blanquearse, las carillas no se van a blanquear. Y luego van a tener que repetirlas y quién las va a pagar. Entonces, siempre antes, propónganle un blanqueamiento antes de cualquier tratamiento. Ya hablábamos lo que es el color, hay que usar buenas técnicas de colorimetría, el ChromaScope, el VitaPan y el VitaPan 3D para poder utilizar. Tengo sistemas electrónicos de tomar el color, todo esto ya lo vimos en la toma del color pasado. Cada uno tiene sus características, pero para mí lo ideal es esto, que es el círculo de la toma del color. Primero hago el color del paciente, luego después de eso uso lo que les decía, el Natural Dye Material, veo cuál es el color que más se asemeja, lo tomo aquí ND1, son 9 colores, y al final me dice qué bloque de cerámica puedo utilizar. Ese es el que les decía, que se llama la tableta Impulse. High Translucity, Low Translucity, Media Opacidad, High Opacity y Value número 1. Entonces, carillas vítreas de disilicato y de composite, la que ustedes quieran hacer. Este es el veneer que les digo, vienen preformados para poder hacer y poderlo complicar. Este es el material que se elige para la toma del color y entonces si no lo tenemos hay que pedirlo al laboratorio. Cualquier tipo de material de polivinil siloxano funciona. Y con eso termino. Entonces, IPS Empress Aesthetic, IPS Empress CAD por medio de Computer Assisted Design para hacer veneers. La cementación exclusivamente es adhesiva, doctores. No pueden usar otro adhesivo, otra cementación más que no sea adhesiva. Si le dicen de IMAX Press, es el único que pueden utilizar carillas delgaditas o carillas oclusales o carillas normales, solamente con adhesión, por favor, doctor. Y si lo usan con IPS cerámica solamente, con disilicates de veneers, es solamente hecho con puros polvos, que es una cerámica de nanofluorapatita, solamente adhesivos, doctores. Entonces, esto nos puede dar un parámetro, decir que las carillas solamente tengo que utilizar no cementos autogravantes y autopolimerizables, cementos adhesivos. Tengo que poner un agente, ahora ya lo alcanzamos a ver, es algo nuevo que les decía, que es el Monobond Etch and Prime. Este ya viene el silano y el ácido incluido. Entonces aquí tenemos algunos casos clínicos de crecimiento de carillas muy desgastadas, que veíamos en una clase 3, cómo están rehabilitadas. Composites ya viejos, dientes pigmentados. Este va a ser de plástico, ahora se llama Nexco, antes se llamaba Doro. Pero podemos hacer restauraciones muy estéticas, muy funcionales, y esto ahora sí que de cómplice laboratorio que haga las cosas adecuadamente. Ok, entonces creo que con eso terminamos. Sin lugar a dudas, hicieron falta algunos casos más, pero agradezco mucho al patrocinio de Estudio Odontotécnico. Dense la oportunidad de trabajar con este laboratorio. Es un buen laboratorio que trabaja un sistema CAD-CAM, que trabaja Noritake, que trabaja Empress, la verdad, y que hace unos provisionales geniales. Y comprar sus materiales de buena calidad, sin lugar a dudas, van a tener siempre un asesoramiento de puesto dental RH. Les agradezco muchísimo su atención. Como siempre sucede, es una plática, una charlita muy rápida, pero igual se los digo, por favor, mi correo electrónico es aldo@dey.mx, o si no, por medio de ID, manden un correo y con muchísimo gusto
yo les envío esta presentación en PDF para que puedan después repasar, o en su defecto la pueden ver en conferencias grabadas en una semana, 10 días, y pueden ahí estar parando y ahí adelantando lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Dianita, cedo los micrófonos para ti. Muchas gracias, doctor Aldo Flores, por esta interesante conferencia. Le pido, por favor, 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su constancia de asistencia digital, su CADI. Estará abierto el sondeo 2 minutos. También les recordamos que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas y en 1 minuto más estará respondiendo sus inquietudes el doctor Aldo Flores. Cedo los micrófonos al licenciado Héctor Flores. Héctor, ¿nos escuchas? Hola Diana, los escucho perfecto. Una gran audiencia para nosotros que tenemos poco empezando con estas conferencias. Hablo de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Así que, pues muchas gracias a los queridos idontonautas por su confianza y por su tiempo. Espero que la charla haya sido de su agrado. Y bueno, esta es una manera de intentar dar un valor agregado a la actividad de nuestras dos nuevas empresas, que son un laboratorio comercial, Estudio Odontotécnico, y un depósito dental, Dental RH. Estamos a sus órdenes, estamos listos ya para la sesión de preguntas y respuestas. Felicito y agradezco a Aldo por su participación siempre tan entusiasta y tan profesional, y a ustedes de nuevo por su tiempo, su confianza, su preferencia. Adelante Diana, un saludo hasta la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Igualmente un saludo hasta Guadalajara. Doctor Aldo, si le parece, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Es correcto. Si las quiere hacer directamente, Dianita, yo las contesto para que tenga mayor control. Claro que sí, doctor. La primera pregunta es del doctor Héctor Manuel Morelos Canseco. Buenos días, excelente plática, como siempre, Aldo. ¿Tienes alguna sugerencia para el orden de cementación de carillas para los 4 dientes anterosuperiores? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muchísimas gracias, una excelente pregunta, Caracoles. Nos va siempre estos puntos que son tan importantes. Como cosa del demonio, no sé si el demonio rojo o el demonio azul, cuando nosotros vamos a poner 4, 6 u hasta 8 carillas, ¿qué es lo que sucede? En algunas veces empezamos a poner de la parte derecha hacia la parte izquierda, y cuando llegamos a los últimos 2 dientes, las carillas ya no entran. Entonces, depende de 3 factores, yo creo: la habilidad que tengamos, el paciente, si coopera o no coopera, ¿sí? y nuestra asistente, que es muy importante. Entonces, que por cierto, estamos haciendo un curso acá en Guadalajara con la doctora Patricia Reynoso, de asistentes. Quien esté en Guadalajara, valdría la pena que nos hiciera el favor de ver, porque preparamos muy bien a su asistente para que les ayude. Entonces, de acuerdo a esos 3 factores, lo ideal es poner un diente, un central, otro central, un lateral, otro lateral, un canino, otro canino, un premolar, otro premolar. Y esa es la forma correcta de irlos poniendo. Personalmente, como les digo, depende de muchas situaciones. Si yo ya tengo todo listo, mientras que yo estoy preparando al diente, mi asistente me está preparando mis carillas. Pero yo tengo que estar muy al pendiente que haga las cosas, sobre todo ahorita que todavía estoy utilizando ácido fluorhídrico, que es muy corrosivo. Ya usando el Monobond Prime and Bond, cuando esté acá, pues ya va a ser mucho más sencillo, un paso menos. Entonces, lo que yo hago es grabo las carillas, las tengo listas ya, hasta con el adhesivo Excite DSC, Dual Curing Single Component. Las tapo con una caja naranja. De hecho, donde acomodan los ortodoncistas sus brackets, que es una charolita con diferentes los números, yo pongo mis carillas para que no se me vayan a revolver el derecho o el izquierdo. Es muy complejo muchas veces tener las carillas ahí, no saber si es la derecha, la izquierda, y cuál empieza y cuál no. Entonces, desde que están en el área de preparación, en las carillas deben estar acomodadas de acuerdo a la forma del diente.
Entonces, la asistente me dice la 11, la 21, la 12, la 22, la 13, la 23 para yo irlo poniendo y estar preparado. Entonces, gracias doctora. Yo sí esto les puedo decir, háganlo. Nunca vayan a empezar del lado derecho, de canino, lateral, central, central, lateral, porque el canino casi nunca les va a llegar. Hay quien tiene mucha habilidad, graba todos los dientes, prepara todas las carillas, pone todas las carillas y polimeriza. O sea, hay quien sí pueda tener esa habilidad y se vale. Yo prefiero dedicarle un poquito más de tiempo porque si quedó mal la carilla, solamente la pueden quitar con una cosa que se llama fresa y volver a desbastar y volver a tomar impresión y empezar de nuevo. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. La pregunta es del doctor Waldo Alejandro Badani. Buenos días. El número de las fresas, por favor. Saludos desde Montero, Bolivia. Gracias, doctor. Muy amable y saludos también allá para nuestra hermana República de Bolivia. Como les mencionaba, doctor, fíjese que no manejo ningún tipo de números de fresa porque no los hay. O sea, cada casa comercial tiene su forma de numeración, de nomenclatura de las fresas. Entonces, yo lo invito a que usted tiene que razonar y decir, a ver, ¿yo qué prefiero? Yo quiero hacer las fresas de 3 donas, quiero usar nomás una fresa de bola. Personalmente les quiero decir que en un 80% solamente utilizo la fresa trompocónica de extremo redondeado y termino con la de grano mediano y termino con la de grano fino y se acabó. Yo creo que es mucha pérdida de tiempo hacer las marcas de surcos, etc, etc, etc. Pero es válida. Entonces, si yo le digo que use la fresa Comet y no hay allá, o la fresa Bradler y no hay allá, o la fresa ISO y no hay allá, pues no importa, usted vaya a su depósito dental de confianza, que le enseñen las fresas y tiene que tener la característica de tener extremo redondeado, y cómprese si quiere una fresa mediana y una fresa fina, de diferentes grosores y diferentes largos para que sea cada uno de cada fresa. Gracias por su pregunta, doctor. Doctor Carlos Francisco Barrientos, para diseño de sonrisa, ¿qué aconseja hacer en caso de dientes con macrodoncia tanto coronal como radicular? Bien. En esto generalmente hay casos muy complejos, hay casos que por más que se pueda hacer es muy complicado.